Este audio corresponde a la clase número 21 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. El tema que trataremos hoy será la redención en Cristo Jesús. Leamos Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31. Dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el versículo 21 nos dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que aparentemente Dios habla por la ley, para que las personas sean justificadas por su obra y procuren cumplir los mandamientos. Pero también menciona que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, que fuera de la ley hay una manera en la que se manifiesta la justicia de Dios. Esto es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios mostró la justicia de Él para que seamos justificados solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Luego dice, testificada por la ley y los profetas. Aunque no por la ley se ha justificado a los hombres, pero por la ley y los profetas fue testificada la justicia de Dios. Es decir, que en el Antiguo Testamento se muestra el nacimiento de Jesucristo y su muerte, además del derramamiento de su sangre, por lo cual iban a ser limpios nuestros pecados. Esto es la justicia de Dios. En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto significa que al creer en Jesucristo, se obtiene la justicia de Dios por la fe, para ser justo. El versículo 23 es el resumen de nuestra vida, sobre cómo anduvimos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es la obra del ser humano, aunque algunos crean que hacen bien y que guardan los mandamientos. La sentencia de Dios es clara y dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo cual menosprecian la gloria de Dios y pisotean su amor. El versículo 24 es muy importante, pues dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Se pueden distinguir tres tipos de redención. Una es la que aparece en Levítico capítulo 4, en donde menciona que un hombre que comete pecado debe traer un sacrificio ante Dios, ya sea una oveja o una cabra, y al ser pecador,
debe poner su mano sobre la oveja, para que por medio de la imposición de manos se traslade su pecado, para luego degollar y derramar la sangre del animal. De esa manera muere el sacrificio en vez del pecador. Luego con esta sangre se pinta los cuernos del altar del holocausto, y Dios le perdona sus pecados al transgresor. Esto es la redención personal. Diariamente los israelitas hacían sacrificios para limpiar sus pecados, en la época de Aarón y del Antiguo Testamento. El segundo tipo de redención es el que se llevaba a cabo el día 10 de julio de cada año, a través del sumo sacerdote Aarón. Esto aparece en Levítico capítulo 16. En ese momento, no todos los israelitas traían un sacrificio, sino que solo el sumo sacerdote preparaba 2 machos cabríos. Uno lo mataba y le quitaba la sangre, para llevarla al lugar santísimo del tabernáculo de reunión terrenal. Allí salpicaba 7 veces la sangre, encima de la tapa del arca del pacto de Jehová, que lleva el nombre de propiciatorio, donde llega la misericordia de Dios, quien al ver esa sangre, perdona todos los pecados de un año del pueblo de Israel. No obstante, los israelitas seguían sintiendo el pecado en sus corazones. Aunque ya Dios los había perdonado, esto era porque no habían visto con sus ojos que el pecado se había cancelado. Por esa razón, Dios le permitió al sumo sacerdote que pusiera sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío vivo, y que confesara todos los pecados de Israel de un año, y así los cargaba en el macho cabrío vivo, para luego enviarlo al desierto como Azazel, el cual es símbolo de Satanás. Muchos israelitas veían que el macho cabrío vivo llevaba sus pecados al desierto, y al llegar al desierto morirá. La tercera forma de redención es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino al mundo para hacer la redención eterna. Aquí se mencionan 3 tipos de redención: la redención personal, la redención anual y la redención eterna. Todos los tipos de redención son diferentes. En el caso de la redención eterna, se necesitan 3 cosas. Primero, se necesita el lugar. Esto es el tabernáculo de reunión celestial, el cual fue construido por Dios. Para entender aquello, leamos Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo de reunión, que fue hecho por Moisés, fue creado por manos de hombre. Pero el tabernáculo celestial no fue creado por manos de hombre, sino por Dios, y no de esta creación, sino que en el reino de Dios. Y ahí está el tabernáculo de reunión original, el celestial. Dios creó el tabernáculo celestial porque deseaba perdonar nuestros pecados, pues por medio del pecado de Adán, todos los hombres del mundo fueron constituidos pecadores. Dios creó a Adán. Entonces el Señor debía solucionar el problema del pecado. Veamos un ejemplo. Si usted tiene un celular Samsung y este se malogra, entonces debe ir a la fábrica de Samsung, sin haber abierto el teléfono para poder reclamar la garantía. De la misma forma el Señor, que hizo a Adán y a todos nosotros, que éramos pecadores condenados a muerte, debía redimir nuestros pecados. Segundo, se necesita el sumo sacerdote. Es por eso que Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial, para encargarse del trabajo de limpiar nuestros pecados. En el cielo no es necesario morir varias veces para limpiar el pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el reino de Dios el tiempo es eterno. Por eso se habla de la redención eterna.
debemos saber que la redención que Jesucristo hizo es eterna, no es temporal. Y tercero, se necesita el sacrificio, el cual también se refiere al Señor Jesucristo. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención eterna, que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo por su propia sangre, en el lugar santísimo, canceló todo el pecado del mundo, incluyendo todos nuestros pecados, hasta el fin del mundo. Es la obra de Jesucristo para justificarnos, santificarnos y hacernos perfectos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5 dice: Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta palabra es de Jesucristo, y cuando Él estaba en el cielo, conversaba con su Padre Celestial, para que le preparara un cuerpo carnal. Jesucristo tenía que vestirse de la carne, porque dentro de la sangre está la vida, y con la sangre se pueden limpiar los pecados. Busquemos en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dentro de la sangre está la vida, y por medio de la sangre se puede hacer la expiación o la redención. Para hacer la redención eterna, se necesitaba de un cuerpo que nunca hubiera cometido pecado, y solo Jesucristo cumplía con ese requisito, ya que no nació por la semilla del pecado, sino por el Espíritu Santo de Dios. Regresemos a Romanos capítulo 3, versículo 26, dice: Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando se manifestó la justicia de Dios, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos quería justificar. Es decir, que éramos pecadores, pero al aceptar la sangre de Jesucristo que nos santificó, justificó y nos hizo perfectos, en ese momento llegó la fe verdadera en nuestros corazones. Dios es justo y cuando Él nos justifica, nosotros también seremos justos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes fueron constituidos pecadores? Todos los hombres del mundo. Cuando Adán cometió pecado, nosotros también estábamos en el mismo cuerpo, recibiendo el pecado y la sentencia de muerte. No obstante, dice que de igual modo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, por medio de la sangre de Jesucristo, por quien se manifiesta la justicia de Dios. Todo el que cree en Jesucristo será justificado. Leamos Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta palabra es de Jesucristo, pues Él es quien va a anunciar a sus hermanos, pues Jesucristo es el primogénito y único Hijo de Dios. Cuando Dios nos santifica, seremos santificados con la misma calidad de santidad que nuestro Señor Jesucristo, porque de lo contrario no seríamos hermanos con Él. A pesar de que éramos pecadores, enemigos de Dios e hijos de Satanás, el Señor nos santificó para que fuésemos igual que Jesucristo. Nos hizo perfectos,
para que Jesús no se avergüence de llamarnos hermanos. Muchos escuchan y dicen que somos santificados, pero de todas formas creen que son pecadores. Eso lo graban en su mente. Pero si son justificados creyendo en Jesucristo, quien hizo la redención eterna y purificó todos los pecados, no serán ya más pecadores, sino que justos. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por eso debemos tener esa fe para ser justos. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe podemos ser santificados, justificados y perfectos, porque la justicia de Dios se revela por la fe. Esto es para ser salvos, justos, santos y perfectos por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo. Y para fe se refiere a vivir por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que para vivir por la fe, necesitamos creer en la palabra de Dios, y para lograr esto, debemos ser limpios de los pecados. Para vivir por la fe, debemos ser justificados por la sangre de Jesucristo, y siendo justos, podemos trabajar para Dios. Leamos Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé halló la gracia de Dios, no por su obra ni justicia, sino que es pura gracia de Dios. Noé era varón justo, o sea que nunca cometió pecado. Sí cometió pecados, porque no hay justo ni aun uno, pues al nacer Noé era pecador. Pero, ¿cómo podía ser justo? Porque halló la gracia de Dios. Hay dos caminos para ser justo. El primero es el camino de la ley, el cual es por la obra humana, y el otro camino es por la gracia de Jesucristo. ¿Qué camino desean andar ustedes? ¿El camino de la ley o el camino de la gracia de Jesucristo? Andemos por el camino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La clase número 21 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.